Bienvenidos a Reflexiones, Derecho, Economía y Desarrollo, con Pablo Mendizábal. El tema para hoy: el poder de las decisiones, los sesgos. ¡Comencemos! El sesgo es una inclinación de preferencia, tendencia desfavorable o favorable hacia algo o alguien. Puede representar un error sistemático o una desviación en el juicio que nos aleja de la objetividad y la realidad. Nuestra vida es, en gran medida, el resultado de nuestras decisiones. Una de las características que distingue al ser humano es su capacidad de decidir. No siempre podemos controlar lo que sucede a nuestro alrededor. Podemos perder un empleo, atravesar una crisis económica, sufrir una decepción, enfrentar una enfermedad, recibir una injusticia o encontrarnos ante circunstancias que no escogimos. Sin embargo, existe una diferencia fundamental entre lo que nos sucede y lo que hacemos con aquello que no sucede. Precisamente allí aparece el poder de la decisión. Hoy aprenderemos y reflexionaremos sobre cómo ser conscientes de las decisiones que tomamos, las responsabilidades que eso conlleva y la mejor manera para saber si nuestra decisión es correcta antes de tomarla. Abordaremos esta temática desde la perspectiva legal, administrativa, económica y el liderazgo. Por lo general, los seres humanos decidimos muchos aspectos de nuestras vidas sin considerar las consecuencias. Por ejemplo, cuando decidimos empezar un negocio y contratar gente, solo nos enfocamos en el producto o servicio que vamos a comercializar y en la gente que contrataremos para que ayuden a impulsar el negocio. Olvidamos que cada decisión convertida en acción conlleva responsabilidades. Es así que al contratar personal nos obligamos a cubrir salarios conforme a ley, asegurar a los trabajadores al sistema de largo y corto plazo, a beneficios sociales con respecto al negocio, a pagar impuestos municipales, nacionales, entre otros. Cuando decidimos comprar una casa, un auto o cualquier bien, toda relación pecuniaria donde participan los hombres origina de igual manera responsabilidades, las cuales se detallan en el Código Civil, principalmente en el Instituto de las Obligaciones Contractuales, que rige el cotidiano comercio de la vida. Decidir es una de las actividades más frecuentes y al mismo tiempo más trascendentales de la vida humana. Todos los días decidimos qué comprar, qué vender, a quién contratar, qué contrato firmar, qué inversión realizar, qué estrategia empresarial adoptar, qué argumento jurídico utilizar. Sin embargo, existe una paradoja. Las personas podemos ser inteligentes, tener experiencia y conocer las leyes y aún así tomar decisiones equivocadas. ¿Por qué? Una de las respuestas más importantes se encuentra en la psicología de la decisión. Nuestro cerebro utiliza atajos mentales que nos permiten actuar rápidamente, pero esos mismos mecanismos pueden producir sesgos cognitivos. Daniel Kahneman, en su obra Pensar rápido, pensar despacio, explica la existencia de procesos de pensamiento rápidos, intuitivos y automáticos, frente a otros más lentos, deliberativos y analíticos. El problema aparece cuando confiamos excesivamente en nuestras intuiciones o ignoramos información que contradice nuestras creencias. Cuando trasladamos esta cuestión al derecho, la empresa, la administración y el liderazgo, el problema adquiere una dimensión mucho mayor. Una mala decisión personal puede costarnos dinero. Una mala decisión empresarial puede hacer fracasar una empresa. Una mala decisión administrativa puede ocasionar pérdidas patrimoniales. Y una mala decisión jurídica puede generar nulidad,
incumplimiento contractual, indemnizaciones, conflictos laborales, pérdida de derechos, sanciones, procesos judiciales, responsabilidad civil e incluso, cuando concurren los elementos legales correspondientes, responsabilidad penal. Por ello, debemos entender que el buen ser humano, emprendedor, empresario o profesional, no es quien nunca se equivoca, es quien desarrolla sistemas para detectar los errores antes que se conviertan en consecuencias irreversibles. Los principales sesgos que influyen en las decisiones y que conforman la base del sistema que debemos crear y controlar son: sesgo de confirmación. Consiste en buscar, interpretar y recordar información que confirme aquello en lo que ya creemos. Por ejemplo, el emprendedor o el empresario, al iniciar un nuevo emprendimiento, piensa: este negocio va a funcionar. Por ello, solamente busca información favorable que confirme su creencia. Como ser: hay mucha demanda, el producto es barato, la competencia es pequeña, pero ignora costos, impuestos, logística, capacidad de pago de los clientes, competencia futura, punto de equilibrio. La decisión termina siendo emocionalmente convincente, pero financieramente débil. Otro ejemplo: un abogado cree que su cliente tiene razón. De ahí que selecciona únicamente jurisprudencia que favorece su posición y minimiza jurisprudencia contraria, que puede ser utilizada por la contraparte. Problemas probatorios, prescripción de la acción o del derecho, legitimación, competencia, riesgos procesales. Esto puede llevar a presentar una demanda con expectativas irreales. En este caso, la mejor decisión sería analizar previamente el material que puede usar el contrario para atacar al cliente. El otro sesgo es el de la confianza. Una persona puede sobreestimar sus conocimientos, su experiencia, su capacidad para predecir, su habilidad para controlar los resultados. Puede afirmar, por ejemplo: llevo 20 años haciendo negocios, sé perfectamente cómo funciona esto. Y decide invertir alta cantidad de dinero, sin realizar un estudio financiero. Su experiencia puede ser real, pero la experiencia no elimina los riesgos. En este ejemplo, podemos aprender y reflexionar que la experiencia debe aumentar nuestra prudencia, no nuestra arrogancia. Otro sesgo se denomina ancla. Refiere que el primer dato que recibimos puede influir excesivamente en nuestra valoración posterior. Ejemplo: un inmueble se ofrece inicialmente en $150,000. Después el vendedor dice: le hago una rebaja a $130,000 por razones de urgencia. El comprador siente que está obteniendo una gran oportunidad, pero dicho inmueble en el mercado cotiza por $100,000. Significa que el precio inicial puede haberse convertido en un ancla psicológica. También mencionamos al sesgo de aversión. Las personas generalmente experimentamos las pérdidas con mayor intensidad que las ganancias. Una empresa invirtió bolivianos 300,000 en un proyecto que claramente no funciona. A consecuencia de ello, generó 100,000 bolivianos de pérdida. El gerente dice: ya invertimos demasiado como para abandonarlo, y continúa gastando dinero con intención de recuperar lo perdido. Esto puede constituir una combinación de aversión a la pérdida y costo hundido, pues
por intentar salvar la inversión perdida, continúa gastando dinero. Aquí la decisión lógica y correcta es reconsiderar la inversión. Contrario a la decisión correcta, la administración gerencial decide continuar porque se aferra en la decisión sesgada de no podemos perder los bolivianos 100,000. No comprende que ese monto ya se perdió. La decisión correcta es no permitir que las pérdidas pasadas determinen irracionalmente las decisiones futuras. Revisemos el sesgo del status quo. Muchas veces preferimos mantener las cosas como están, simplemente porque cambiar produce incertidumbre. Ejemplo, una empresa utiliza un sistema administrativo obsoleto, el cual no aceptan cambiarlo. Su gerente dice: siempre hemos trabajado así y así continuaremos. Mientras tanto, aumenta el tiempo de trabajo, aparecen errores, se pierden clientes, aumenta el costo. La tradición puede ser valiosa, pero el afirmar siempre lo hicimos así no constituye un argumento racional suficiente. En el ámbito legal, una decisión jurídica puede afectar directamente el patrimonio, la libertad, la estabilidad laboral, derechos similares, reputación, relaciones comerciales. Por ello, el abogado debe aprender a identificar sus propios sesgos. Por ejemplo, existen situaciones legales en las que decidir a destiempo involucra la posibilidad de perder. Tal es el caso del registro propietario de un inmueble, en el que si existen dos propietarios, pero uno de ellos tiene registro anterior al del segundo propietario, entonces la norma dará preferencia a quien fue el primero en registrar. Aquí se cumple la máxima: primeros en el tiempo, primeros en el derecho. Veamos otro en materia laboral. Un trabajador cuenta una historia muy convincente al abogado respecto al atropello que sufrió por parte de su empleador, indicando que fue despedido injustamente. Tengo razón y quiero demandarlo. El abogado puede sentir empatía y aceptar inmediatamente la versión del trabajador, pero jurídicamente debe investigar si existió relación laboral, qué modalidad contractual existía, cómo terminó la relación, existe documentación, qué pruebas pueden ser presentadas por las partes, cuándo ocurrió, qué procedimiento corresponde, qué jurisprudencia resulta aplicable. La empatía está bien, pero la decisión debe estar basada en el análisis jurídico. Una excelente decisión de estrategia legal consiste en construir el posible argumento de la parte contraria y pensar cómo destruir ese argumento. Este ejercicio tiene enorme valor. Permite detectar debilidades probatorias, contradicciones, vacíos legales, argumentos previsibles de la contraparte, riesgos procesales. Un abogado que solamente sabe defender su posición es menos completo que aquel que también sabe atacar su propia posición antes que lo haga la contraparte. No todo lo legal es necesariamente ético. Aquí entramos en una dimensión fundamental. La ética enseña qué es lo que se debe hacer. El derecho se sustenta en lo que está permitido, prohibido u obligado jurídicamente. Ambos campos se relacionan, pero no son idénticos. Una decisión puede encontrarse dentro de un espacio legal y, sin embargo, plantear serios cuestionamientos éticos. Ejemplo:
una empresa descubre que puede aprovechar una cláusula contractual ambigua para perjudicar económicamente a un pequeño proveedor. Según el contrato, nos permite hacerlo. La pregunta ética es: ¿debemos hacerlo simplemente porque podemos? Aquí aparece la diferencia entre legalidad mínima y excelencia ética. Cuanto mayor sea el poder de una persona, mayores son las consecuencias de sus decisiones. El poder sin ética puede convertirse en abuso. Por eso, una decisión responsable debe superar dos preguntas. Pregunta jurídica: ¿es legal? Pregunta ética: ¿es correcto y responsable hacerlo? Otro aspecto importante es el papel del líder, ya que éste, en toda organización, es el personaje que decide, pero también crea cultura. El liderazgo no consiste simplemente en dar órdenes. El líder establece, mediante sus decisiones, aquello que la organización considera aceptable. Si un gerente premia únicamente los resultados, aunque se haya obtenido mediante engaños, los empleados aprenderán que lo importante es ganar, no cómo ganar. Si por el contrario, el gerente o propietario del negocio premia el resultado, pero también la honestidad, el cumplimiento, el servicio, la transparencia, está construyendo una cultura diferente. Por eso, las decisiones del líder son mensajes culturales. Suponiendo que el gerente descubre que un empleado cometió un error, tiene que tomar alguna decisión al respecto. Por ejemplo, tenemos la decisión A, que consiste en llamarle la atención públicamente, despedirlo, iniciarle un proceso administrativo o de alguna otra índole. Y por otra parte, la decisión B, investigar qué ocurrió, por qué ocurrió, si existía capacitación, si el procedimiento era correcto, si hubo negligencia, cómo evitar que vuelva a suceder. La segunda decisión no significa tolerar la irresponsabilidad, significa transformar el error individual en aprendizaje organizacional. Un buen líder, antes de averiguar quién tuvo la culpa, debe investigar si es una falla del sistema o si es un error humano. La administración moderna a la cabeza de su líder debe reducir la toma de decisiones intuitivas y más bien dotarse de la mayor información para datos disponibles. No basta decir, creo que funcionará. Debe tomar decisiones en base a los datos que tiene. Una herramienta administrativa muy poderosa consiste en construir 3 escenarios. Escenario optimista. Consiste en la interrogante: ¿qué sucede si todo sale mejor de lo esperado? Luego, el escenario probable. ¿Qué sucede si las condiciones son normales? Y el tercer escenario, pesimista. ¿Qué sucede si las cosas salen mal? Se debe trabajar en función a esta última pregunta. La primera decisión que se debe tomar es crear mecanismos de prevención antes de considerar los escenarios óptimos. Esto permite evitar el exceso de confianza. Ejemplo, una empresa quiere abrir una sucursal con una inversión de bolivianos 300,000. Debe preguntarse, ¿qué sucede si vendo 30% menos de lo previsto? ¿Qué tanto nos afecta si los costos aumentan en un 20%? ¿Cuánto tiempo podemos sobrevivir
sin alcanzar el punto de equilibrio. ¿Qué ocurre si el proyecto tarda un año o más de lo esperado? Finalmente, la pregunta más importante es: ¿podemos sobrevivir a nuestro escenario pesimista? Reflexionando. El verdadero poder no está en decidir rápido, sino en decidir bien. La psicología nos enseña que podemos equivocarnos debido a nuestros propios mecanismos mentales. La administración nos enseña a utilizar información, indicadores, escenarios y sistemas de control. El derecho nos recuerda que las decisiones producen obligaciones y consecuencias jurídicas. La ética nos pregunta si aquello que podemos hacer es también aquello que debemos hacer. El liderazgo nos enseña que nuestras decisiones afectan a otras personas y construyen cultura. Con estas herramientas podemos construir una estrategia integral en la toma de decisiones de alta calidad, la cual, antes de ejecutarse, ha sido sometida a un análisis psicológico, racional, jurídico, ético, administrativo y liderazgo genuino, considerando no solamente el beneficio inmediato, sino también sus consecuencias futuras. Gracias por seguirnos. Suscríbete, danos like, comenta y comparte estas reflexiones para ayudarnos a crecer. Juntos haremos un mejor trabajo. Hasta pronto.